El incasto dice que los pecados contra la pureza no son sino un mal menor. Al igual que la puerca vuelve a revolcarse en el lodo, ellos se encuentran inmersos en su propia inmundicia, que no ven lo que es la maldad de sus acciones, y por lo tanto no sienten ni aborrecen el mal de sus impurezas, que producen asco y horror en todos los demás. Puedes decir que el vicio de la impureza no es más que un mal pequeño, pero yo pregunto, ¿puedes negar que es un pecado mortal? Si lo niegas, eres un hereje, porque como dice San Pablo en su carta a los Corintios 6:9, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas poseerán el reino de Dios. Es un pecado mortal, no puede ser un pequeño mal. Es más pecaminoso que el robo o la detracción o la violación del ayuno. Entonces, ¿cómo puedes decir que no es un gran mal? Tal vez el pecado mortal le parece ser un mal menor, pero ¿es un mal menor despreciar la gracia de Dios, darle la espalda a Él y perder su amistad por un bestial placer transitorio? Santo Tomás enseña que es un pecado mortal, porque es un insulto hacia Dios infinito, que contiene cierta infinidad de malicia. ¿Es acaso un pecado mortal un mal menor? Se trata de un mal tan grande que si todos los ángeles, todos los santos, los apóstoles, los mártires e incluso la Madre de Dios ofrecieran todos sus méritos para expiar un solo pecado mortal, la oblación no sería suficiente. No porque esa reparación o satisfacción sea infinita, sino porque la deuda contraída por el pecado mortal es infinita, a causa de la majestad infinita de Dios que ha sido ofendido. Dios detesta enormemente los pecados contra la pureza. Si una mujer encuentra su plato sucio, se asquea y ya no puede comer. Ahora, ¿qué repugnancia e indignación debe tener Dios, que es la pureza misma? He aquí las asquerosas impurezas por las cuales su ley es violada. Él ama la pureza con un amor infinito. Hasta los mismos demonios que tenían un alto rango en el cielo antes de su caída, desprecian tentar a los hombres a los pecados de la carne. Santo Tomás dice que Lucifer, que se supone haber sido el diablo, que tentó a Jesús en el desierto, lo tentó a cometer otros pecados, pero no se atrevió a tentarlo contra la castidad. Es entonces un mal menor ver a un hombre dotado de un alma racional y enriquecido con tantas gracias divinas, atreverse por medio del pecado de la impureza a rebajarse al nivel de una bestia. La fornicación y el placer, dice San Jerónimo, pervierten el entendimiento y los hombres se convierten en bestias. San Jerónimo dice que no hay nada más vil y degradante que dejarse vencer por la carne. ¿Es acaso entonces un mal menor olvidarse de Dios y desterrarlo del alma por ir tras darle al cuerpo una satisfacción vil, de la cual, cuando se ha terminado, te da vergüenza? De esto el Señor se queja por medio del profeta Ezequiel. Por tanto, dice así el Señor Omnipotente: puesto que te has olvidado de mí y has vuelto la espalda, tendrás que sufrir las consecuencias de tu lujuria y tus fornicaciones. Ezequiel 23:35. Santo Tomás dice que, por todos los vicios, pero sobre todo por el vicio de la impureza, los hombres se retiran bien lejos de Dios. Por otra parte, los pecados de impureza, debido a su gran número, son un mal inmenso. Un blasfemo no siempre blasfema, pero solo cuando está borracho o es provocado a encolerizarse. El asesino, cuyo comercio es asesinar a otros, no en la mayoría de los casos comete homicidios. Sin embargo, el incasto es culpable de un torrente incesante de pecados, por los pensamientos, por las palabras, por las miradas, por las complacencias y tocando, de modo que cuando van a la confesión les resulta imposible saber el número de los pecados que han cometido contra la pureza.
Incluso en el sueño, el diablo representa para ellos objetos obscenos, que al despertarse pueden deleitarse con ellos, y porque se hacen los esclavos del enemigo, obedecen y dan consentimiento a sus sugerencias, porque es fácil adquirir el hábito de este pecado. Para los demás pecados, como la blasfemia, la maldicencia, el asesinato, los hombres no son propensos, pero para este vicio, que la naturaleza les inclina, lo son con gran facilidad. Por lo tanto, dice Santo Tomás, que no hay ningún pecador tan dispuesto a ofender a Dios como lo es el devoto de la lujuria en cada ocasión que se le ocurre. El pecado de impureza trae consigo el pecado de difamación, de robo, odio y jactancia de sus asquerosas abominaciones. Además, normalmente implica la malicia del escándalo. Otros pecados como la blasfemia, el perjurio, el asesinato, despierta horror en los que son testigos. Pero este pecado de la lujuria excita a otros que son carnales para cometerlos, o por lo menos para cometerlos con menos horror. Por la lujuria, el diablo triunfa sobre el ser humano entero, sobre su cuerpo y su alma, en su memoria llenándola de recuerdo de placeres impuros, con el fin de hacerle tomar la complacencia en ellos, sobre su intelecto, para hacer desear ocasiones de cometer pecado, sobre la voluntad, haciendo que ame sus impurezas como su fin último y como si Dios no existiera. Yo hice un convenio con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna doncella, porque ¿qué galardón me daría Dios desde arriba? Job 31:1. Job tuvo miedo de mirar a una virgen, porque sabía que si él cedía a un mal pensamiento, Dios no tendría parte en él. Según San Gregorio, de la impureza surge la ceguera del entendimiento, la destrucción, el odio hacia Dios, y pierde la esperanza de la vida eterna. San Agustín dice que a pesar de que el incasto puede envejecer, el vicio de la impureza no envejece en él. Por lo tanto, Santo Tomás dice que no hay pecado en el que el diablo se deleite tanto como en este pecado, porque no hay otro pecado en el cual la naturaleza se aferra con tanta tenacidad. Al vicio de la impureza se adhiere tan firmemente en el apetito por los placeres carnales que se convierte en insaciable. Ahora, vayan y digan que el pecado de la impureza es solamente un mal pequeño. A la hora de la muerte, tú no dirás eso. Todos los pecados de este tipo entonces le mostrarán a usted un monstruo del infierno. Mucho menos dirá usted eso ante el juicio, en el trono de Jesucristo. ¿Quién le dirá lo que el apóstol ya te ha dicho? Ningún fornicario o inmundo, quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras puede tener parte en el reino de Dios. Efesios 5:5. El hombre que ha vivido como un animal no merece sentarse con los ángeles. Mis queridos hermanos, vamos a seguir orando para que Dios nos libre de este vicio, y si no lo hacemos, perderemos nuestras almas. El pecado de la impureza trae consigo la ceguera y la obstinación. Todos los vicios producen el oscurecimiento del entendimiento, pero en la impureza se produce en mayor grado que el resto de todos los pecados. Por lo tanto, Santo Tomás dice que el hombre que se entrega a los placeres impuros no vive de acuerdo con la razón. Ahora, si los incastos se ven privados de la luz y ya no ven el mal que ellos hacen, ¿cómo ellos pueden aborrecerlo para enmendar sus vidas? El profeta Oseas dice que es cegado por su propio lodo, ni siquiera piensan en volver a Dios, porque sus impurezas le arrebatan todo conocimiento de Dios. No podrán sus pensamientos volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Oseas 5:4. Por lo tanto, San Lorenzo Justiniano escribe:
que este pecado hace que los hombres se olviden de Dios. Los placeres de la carne inducen al olvido de Dios, y San Juan Damasceno enseña que el hombre carnal no puede mirar la luz de la verdad. Así el lascivo y voluptuoso ya no entiende lo que significa la gracia de Dios, el juicio, el infierno y la eternidad. El fuego ha caído sobre ellos y no verán el sol. Salmo 57:9. Algunos de estos malhechores ciegos van tan lejos como para decir que la fornicación no es en sí misma pecaminosa. Dicen que no estaba prohibida en la ley antigua, y en apoyo de esta doctrina aducen a las palabras del Señor a Oseas: Ve, toma para ti una mujer de las fornicaciones y ten hijos con ella. Así ellos serán hijos de una mujer de fornicación, de una prostituta. Oseas 1:2. En respuesta digo que Dios no permitió que Oseas fornicara, sino que tomara por esposa a una mujer que había sido culpable de fornicación, y a los hijos de este matrimonio fueron llamados hijos de la fornicación, porque la madre había sido culpable de este delito. Esto es, según San Jerónimo, el significado de las palabras del Señor a Oseas. Pero la fornicación ha sido prohibida siempre, bajo la pena de pecado mortal, en el Antiguo Testamento, así como en la Nueva Ley. San Pablo dice: ningún fornicario o inmundo tiene la herencia en el reino de Dios. Efesios 5:5. Y aquí la impiedad a la cual la ceguera de tales pecadores los lleva. De esta ceguera surge que, a pesar de que vayan a los sacramentos, sus confesiones son nulas por falta de verdadera contrición. Porque, ¿cómo es posible que tengan verdadero dolor cuando no reconocen ni aborrecen sus pecados? El vicio de la impureza lleva consigo también la obstinación. Para vencer las tentaciones, especialmente contra la castidad, la oración continua es necesaria. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Pero, ¿cómo los impúdicos, que siempre están tratando de caer en la tentación, rogarán a Dios para ser librados de la tentación? Pues como San Agustín confesó de sí mismo, incluso se abstienen de la oración, por el temor de ser escuchados y curados de la enfermedad, en la cual desean continuar. Tuve miedo, dijo el santo, que pronto escucharía y curaría el pecado de la concupiscencia, que deseaba ser saciado en lugar de extinguirse. San Pedro llama a este vicio un pecado incesante. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Segunda de Pedro 2:14. La impureza se llama el pecado sin cesar a causa de la obstinación que lo induce. Algunas personas adictas a este vicio dicen: yo siempre confieso el pecado. Tanto peor, porque ya que siempre reincide en el pecado, estas confesiones sirven para hacerlo perseverar en él. El temor al castigo es disminuido diciendo: yo siempre confieso ese pecado. Si considera que este pecado sin duda merece el infierno, seguramente no diría: yo no voy a renunciar a él, no me importa si estoy condenado. Pero el diablo le engaña. Dice: comete este pecado para que después lo confieses. Sin embargo, para hacer una buena confesión de sus pecados, debe tener verdadera contrición de corazón y el firme propósito de no pecar más. ¿Dónde está esa contrición y ese firme propósito de enmienda cuando siempre se vuelve al vómito? Si hubiera tenido estas disposiciones y hubiera recibido la gracia santificante de sus confesiones, no debería tener una recaída, o por lo menos debió abstenerse de recaer durante un tiempo considerable. Usted siempre ha vuelto a caer en el pecado en 8 o 10 días, y quizás en menos tiempo después de la confesión. Es una señal de que estaban siempre en enemistad con Dios. Si un hombre enfermo vomita inmediatamente el medicamento que toma, es señal de que su enfermedad es incurable.
San Jerónimo dice que el vicio de la impureza, cuando es habitual, cesará solamente cuando echan al infeliz empedernido que se complace en él en el fuego del infierno. Oh fuego infernal, la lujuria, cuyo combustible es la gula, cuyas chispas breves son conversaciones, cuyo fin es el infierno. El libidinoso viene a ser como el buitre que espera ser asesinado por el cazador, en vez de abandonar la podredumbre de los cadáveres en los que se alimenta. Esto es lo que sucedió a una mujer joven, quien después de haber vivido en el hábito del pecado con un joven, cayó enferma y que parecía estar convertida. A la hora de la muerte, ella pidió permiso de su confesor para enviar a buscar al joven, con el fin de exhortarlo a cambiar de vida en vistas de su muerte. El confesor, muy imprudente, dio el permiso y se le enseñó lo que debía decirle a su cómplice en el pecado. Pero escuchen lo que pasó. Tan pronto como lo vio, se olvidó de su promesa hecha al confesor y la exhortación que iba a dar al joven. ¿Qué hizo? Ella se enderezó, se sentó en la cama, estiró los brazos hacia él y le dijo: Amigo, yo siempre te he amado y hasta ahora, al final de mi vida, te amo. Veo que por tu culpa iré al infierno, pero no me importa, estoy dispuesta por el amor tuyo a ser condenado. Después de estas palabras, cayó de espaldas sobre la cama y expiró. Estos hechos han sido relatados por el padre Segneri. Oh, lo difícil que es para una persona que ha contraído el hábito de este vicio, enmendar su vida y volverse con sinceridad a Dios. Lo difícil que es para esta persona que no ponga fin a este hábito que le lleva al infierno, como a la mujer joven desafortunada de quien acabo de hablar. Para evitar esto, hemos de poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras oraciones, toda nuestra voluntad y libertad para evitar este pecado. Y si nos encontramos en él, procuremos salir de él de inmediato, cuanto antes, porque sin duda, si perseveramos en él, iremos al infierno. La ilusión de los que dicen que Dios se apiada de este pecado. Los devotos de la lujuria dicen que Dios se apiada de este pecado, pero ese no es el lenguaje de Santo Tomás de Villanueva. Dice que en las Sagradas Escrituras no leemos de ningún otro pecado tan severamente castigado como lo es el pecado de la impureza. Encontramos en la Sagrada Escritura que por el castigo de este pecado, un diluvio de fuego descendió del cielo en 4 ciudades, y en un instante no solo destruyó los habitantes, sino incluso las mismas piedras. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Génesis 19:24. San Pedro Damián cuenta que un hombre y una mujer que habían pecado contra la pureza fueron encontrados quemados y negros como un carbón. Salviano escribe que fue por el pecado de la impureza que Dios envió el castigo a la tierra con el diluvio universal, causado porque la lluvia continuó durante 40 días y 40 noches. En este diluvio, las aguas subieron 15 codos por encima de las cimas de las montañas más altas. Y solo 8 personas, junto con Noé, se salvaron en el arca. El resto de los habitantes de la tierra, que eran más numerosos entonces que en la actualidad, fueron castigados con la muerte como castigo de los vicios de la impureza. Note las palabras del Señor al hablar de este castigo que infligió a ese pecado. Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Génesis 6:3. Eso es, dice Lirianos,
demasiado profundamente involucrado en los pecados carnales. El Señor añadió: porque me arrepiento de haberlo hecho. Génesis 6:7. La indignación de Dios no es como la nuestra, que nubla la mente y nos conduce a excesos. Su ira es un juicio perfectamente justo y tranquilo, por el cual Dios castiga y repara desórdenes del pecado. Sin embargo, para hacernos comprender la intensidad de su odio por el pecado de la impureza, Él se representa a sí mismo como apesumbrado por haber creado al hombre, que tan gravemente lo ofendió por este vicio. Nosotros vemos hoy en día un castigo temporal más severo infligido en este que en cualquier otro pecado. Ve a los hospitales y escucha los gritos de tantos jóvenes que en castigo de sus impurezas están obligados a someterse a los más severos tratamientos y a las operaciones más dolorosas, y que, si se escapan de la muerte, están, según la amenaza divina, débiles y sujetos a los dolores más insoportables para el resto de sus vidas. Por eso, yo, el Señor, digo: puesto que te has olvidado de mí y me has vuelto la espalda, tendrás que sufrir el castigo de tus libertinajes y de tus fornicaciones. Ezequiel 23:35. San Remigio escribe que, exceptuando a niños, el número de adultos que se salvan son unos pocos, a causa de los pecados de la carne. Conforme con esta doctrina que fue revelada a un alma santa, así como el orgullo ha llenado el infierno con los demonios, así la impureza lo llena de hombres. San Isidro da esta razón. Él dice que no hay vicio que tanto esclaviza a los hombres al diablo como la impureza. Por lo tanto, dice San Agustín, que con respecto a este vicio, a este pecado, la lucha es común y rara la victoria. Por lo tanto, es a causa de este pecado que el infierno se llena de almas. Todo lo que he dicho sobre este tema se ha dicho no para que algunos de los presentes que han sido adictos al vicio de la impureza puedan ser llevados a la desesperación, sino para que esas personas puedan ser curadas. Vamos a continuación a concluir con los remedios. Hay dos grandes remedios: la oración y la huida de las ocasiones peligrosas. La oración, dice San Gregorio de Niza, es la salvaguarda de la castidad. Y antes de él, Salomón, hablando de sí mismo, dijo lo mismo. Y como sabía que no podría de otra manera ser continente, a menos que Dios me lo diera, me fui al Señor y le supliqué. Sabiduría 8:21. Por lo tanto, es imposible para nosotros vencer a este vicio sin la ayuda de Dios. Por consiguiente, tan pronto como una tentación contra la castidad se presenta, el remedio es a su vez tornarse hacia Dios inmediatamente por su ayuda y repetir varias veces los nombres más sagrados de Jesús y de María, que tienen una virtud especial para desterrar los malos pensamientos de ese tipo. He dicho inmediatamente, sin escuchar o comenzar a discutir con la tentación. Cuando se produce un mal pensamiento en la mente, es necesario liberarse de inmediato, como si fuera una chispa que vuela lejos del fuego, y al instante invocar la ayuda de Jesús y de María. En cuanto a la huida de las ocasiones peligrosas, San Felipe Neri decía: los que temen pecar, es decir, los que huyen de las ocasiones de pecar, obtienen la victoria. Por lo tanto, debe, en primer lugar, mantener un sistema de retención en los ojos y debe abstenerse de mirar con malicia. De lo contrario, dice Santo Tomás, que apenas se puede evitar este pecado. Por lo tanto, Job dijo: hice un pacto con mis ojos, que yo no quería ni aún mirar con lujuria a una doncella. Job 31:1.
Tenía miedo de mirar a una doncella, porque de las miradas es fácil pasar a los deseos, y de los deseos a los actos. San Francisco de Sales decía que mirar a una mujer una vez no hace tanto mal como mirarla por segunda vez. Si el diablo no ha obtenido una victoria en la primera vez, va a ganar en la segunda. Y sí, es necesario abstenerse de mirar con malicia, es mucho más necesario evitar una conversación vana. No te demores entre las mujeres. Eclesiástico 42:12. Debemos estar persuadidos de que, para evitar las ocasiones de este pecado, no hay precaución que pueda ser demasiado grande. Por lo tanto, debemos estar siempre temerosos y atentos de ellos. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Proverbios 14:16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios son insolentes y confiados en sí mismos que caen.